Buenas noches. Voy a hablar sobre los tipos de resistencias, pero desde la perspectiva de diferentes modelos psicológicos, como por ejemplo el modelo psicoanalítico. Esto está más derivada de la teoría de Freud, y la resistencia para este modelo no es más que el conflicto intrapsíquico e interpersonal que tiene el sujeto. Cuando el sujeto llega a reprimir sucesos o eventos desagradables en el inconsciente, a eso lo llamaron represión. Pero cuando llega a desplazar las emociones que causan esas experiencias inconscientes hacia las demás personas o hacia las cosas, lo denominaron como la transferencia. Tanto la transferencia como la represión son dos aspectos muy importantes mencionadas en el modelo psicoanalítico. Y para Freud existen tres tipos de resistencia que se presentan habitualmente. Entre esas está la resistencia del yo, que es a nivel consciente, y esta es cuando el sujeto ve la situación como amenazadora o peligrosa y por lo tanto se resiste. Luego tenemos la resistencia del ello, que se la denomina como la verdaderamente inconsciente, porque el individuo inconscientemente desplaza sentimientos, pero está relacionado más con las necesidades y experiencias en la infancia, de sucesos que no pudo solucionar a tiempo, y por lo tanto se ocasiona una resistencia inconsciente del ello. Luego tenemos la resistencia del super yo. Esta también es inconsciente, pero está más relacionado a la temática de moralidad. Entonces, el sujeto aquí siente sentimientos de culpa y tiene la necesidad de autocastigarse. Entonces, una resistencia hacia sentir esos tipos de sentimientos de culpa. Y son los tipos de resistencia que menciona Freud y que son estudiados dentro de este modelo psicoanalítico. Cabe recalcar que Freud fue uno de los primeros autores en dar hincapié a la temática de la resistencia y a darle su estudio evolutivo. Otro de los modelos que hablan acerca de la resistencia, no tan a profundidad como lo hacen Freud, pero sí lo han estudiado. Entre esas está el modelo fenomenológico. De aquí surgen diversos autores, como por ejemplo Carl Rogers. Para Carl Rogers, la resistencia es cuando el cliente no quiere mostrar la autoimagen o el autoconcepto que tiene de sí mismo. Entonces evita manifestarlo, por lo tanto evade su yo real. Carl Rogers para esto creó distintas técnicas para evitar o para aumentar la resistencia en diversos tratamientos. Otro de los autores que menciona este modelo es el de Buchtel, que él menciona la resistencia como el conflicto del acercamiento o la evitación del deseo de querer cambiar. Otra de las teorías que tenemos es el de Fierce-Rogers, donde menciona como quiera la resistencia como una estructura de la personalidad para bloquear la conciencia. Y de ahí se deriva lo que es la terapia de la Gestalt, porque dentro de esta teoría menciona que es necesario que las personas experimenten esas sensaciones dolorosas, pero a nivel consciente, porque es la única manera en la que van a curar y a como quiera a solucionar esos aspectos que los tienen ansiosos o angustiosos y que los llevan a la resistencia. Pero si esas situaciones sanan a tiempo, entonces va a evitar la resistencia. Entonces, el modelo fenomenológico reúne los puntos de todas estas teorías. Y para la fenomenología, la resistencia no es un impedimento para el tratamiento, sino más bien como parte de la estructura del sujeto, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Ahora, otro de los modelos que hablan acerca de la resistencia es el conductismo. Pero el conductismo no apoya los conceptos clásicos de los modelos anteriores, porque para el conductismo la resistencia puede ser de dos maneras. Puede ser un fallo del terapeuta o un fallo del paciente. Por ejemplo, si es un fallo del terapeuta, puede ser que el terapeuta no esté utilizando las técnicas adecuadas o no esté llevando
llevando el proceso de tratamiento de una manera eficaz o no esté teniendo una relación adecuada con el paciente. Por otro lado, la falla también otros autores de este modelo mismo lo consideran que puede ser del paciente, porque puede ser que el paciente no entienda la intervención que se le está haciendo o tenga falta de motivación o no haya solucionado asuntos que les causen angustia o también tenga déficit intelectual, ¿ya? Entonces, para el conductismo, la resistencia es vista a través de la conducta humana, pero bien desde un fallo terapéutico o desde el fallo del paciente. Ya, otro de los modelos es el modelo cognitivo. Y aquí la resistencia, el concepto de la resistencia va a derivar de la orientación teórica. Por ejemplo, tenemos el de Albert Ellis. Para este autor, la resistencia es la baja tolerancia o la frustración que tiene el paciente, porque menciona que el individuo tiene tendencia a evitar sensaciones desagradables como el miedo, como la ansiedad, como la angustia. Entonces, al evitarlas se está resistiendo. Y por lo tanto, para este autor la resistencia es esa, la falta de tolerancia. Otro que también menciona sobre la resistencia es otra teoría también del modelo cognitivo, pero que lo ven más enfocado como un sistema de defensa que utiliza el paciente ante determinadas situaciones. Otra teoría es que menciona que los individuos tienen miedo al cambio, por lo tanto se resisten. ¿Por qué? Porque los individuos, como quiera, formamos nuestra estructura cognitiva, más denominado como esquemas, y que difícilmente se pueden cambiar porque están influidos por ciertos factores. Y ya como quiera ya es una personalidad que ya está estructurada y que ya está formada. Y por lo tanto esas son personas que aunque saben que ciertas cosas deben cambiar, pues le tienen miedo al cambio, por lo tanto se origina la resistencia. Y otra última teoría en variación de este mismo modelo es la reactancia de Burns, ya que menciona la resistencia y la asocia también con su teoría de la reactancia como el intento que tiene el individuo para restaurar la libertad de la elección perdida. Y cuando siente que otros quieren meterse dentro de ese ámbito, entonces se resiste y también le genera sensación de incomodidad. Entonces, hasta aquí he mencionado cómo las teorías mencionan lo que es la resistencia para cada una de estas teorías y desde qué perspectiva la ven.